palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 10. Y vamos a irnos al verso 12 hasta 13. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Honramos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, ahora pues, bueno, miren, por favor, vamos, les voy a pedir que cambiemos ahí. Ahora pues, Israel, dice allá, pero ese Israel a quien se le dijeron estas palabras ya no existe. Hoy existe Israel, pero es otra gente allá. El mensaje es el mismo. Entonces quisiera que hoy que leamos, usted diga, ahora pues, yo voy a decir, yo voy a pensar en mi nombre. Ahora pues, Rigoberto. Ahora pues, Blanca o Blanqui, diría usted. Vamos a poner nuestro nombre, póngalo en su mente. Es Dios hablando personalmente a uno de nosotros. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y cierra el signo de pregunta. Hermanos, cuando ponemos nuestro nombre allí, el asunto es directo, específico y como que cambia. Ahora pues, Rigoberto, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Ahora pues, Juan, ¿qué pide Dios de ti? Y esa es la realidad, eso es lo que Dios quiere que veamos, nuestro nombre ahí. El mensaje es personal. Así que oremos breve. Señor, esta mañana úsame para tu gloria y tu honra. Edifícanos, háblanos, que tu palabra no retorne vacía, que tu palabra cumpla aquel anhelo de tu corazón. Bendícenos ahora. Amén y amén. Ahora tomen asiento, hermanos. Ustedes saben que este pasaje es bastante conocido y sobra la... Bueno, el mismo pasaje nos obliga a ponerle como tema que podríamos decir lo que Dios exige, lo que Dios requiere de ti. Podríamos poner también los 5 pedidos de Dios, que allí encontramos que son 5. Allá en Miqueas encontramos unos cuantos más que son muy parecidos y en otras diferentes partes, pero aquí tenemos 5 cosas que Dios nos pide. Entonces nuestro tema, dejémoslo para ser más oficiales, los 5 pedidos de Dios. Así sería nuestro tema, los 5 pedidos de Dios. Nuestro pasaje nos exige poner ese tema. Bueno, Rigoberto, ¿qué pide Dios de ti? Ponga su nombre. Sara o Sari, ¿qué pide Dios de ti? Ahí está mi hermano Ángel. Ángel, ¿qué pide Dios de ti? Allá está mi hermano Gregorio. Gregorio, ¿qué pide Dios de ti? Allá está mi hermana Alma. Alma, ¿qué pide Dios de ti? Todos podemos poner nuestro nombre y es una pregunta para reflexionar. ¿Qué pide Dios de mí? Y entremos rápido, el tiempo nos está avanzando. ¿Usted sabe por qué la pregunta, sabe por qué el pasaje está con una pregunta y dice, oye Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Por qué esa pregunta? Respuesta, Israel estaba en este momento rodeado de muchos pueblos y todos eran pueblos
paganos, idólatras, llenos de muchos dioses. ¿Cuáles eran esos pueblos que rodeaban a Israel? ¿Cuáles eran esos pueblos que estaban en el entorno de Israel? Los amorreos, los cananeos, los heteos, los filisteos, los amonitas. Todos estos pueblos estaban en el entorno de Israel. Y todos estos pueblos tenían diferentes dioses paganos. Todos. Ellos no reconocían a Jehová Dios. Jehová Dios, el Dios de Israel, no era el Dios de estos pueblos. Ellos tenían a sus propios dioses paganos. Raro, pero así es. Cosas o prácticas raras. Todos estos pueblos tenían sus propios dioses paganos. Por ejemplo, los cananeos tenían al famoso dios pagano llamado Baal, y era representado por una gran figura con una cara de buey. Baal, cara de buey, hablaba de fuerza, irresistible. El dios Baal era representado por una cara de buey. También estos cananeos tenían a un dios llamado Astarot. Los cananeos tenían dioses distintos. Y siempre sus dioses estaban representados en una gran estatua, una gran figura. Y la gran mayoría de veces era de bronce. Otras veces era de hierro. Pero ahí estaba su gran Dios. Por otro lado, hace poco predicamos de esto. Los filisteos, por ejemplo, tenían a uno llamado Rafán. Añadido a este otro, tenían también, y este es muy conocido para ustedes, tenían a otro llamado Milcón, dios filisteo. Y este es más conocido. Tenían también los filisteos a otro dios llamado Dagón. Acabamos de predicar de eso. ¿Quién era el dios Dagón? ¿Se recuerdan que cuando el arca del pacto fue llevada a todas las ciudades de los filisteos que predicamos hace unos domingos atrás? Cuando el arca del pacto estaba y la dejaron allí junto con Dagón en su misma, en el mismo local, capilla, no sé cómo, pero lo dejaron junto con su dios Dagón. Ahí dejaron el arca del pacto de Jehová. Y ustedes saben la historia, que en la mañana siguiente Dagón se había caído y había quedado postrado frente al arca del pacto de Jehová. Y vinieron los sacerdotes filisteos de este dios pagano y lo recogieron con mucho cuidado y lo levantaron y lo afirmaron de nuevo en su lugar. Y dice la Biblia en el primer libro de Samuel que el siguiente día, cuando llegaron a ver otra vez, Dagón se había descabezado, se había caído la cabeza y se le habían cortado las dos manos, y dice literalmente que solo había quedado el tronco. ¿Sí o no, hermanos? Eso lo vimos y eso está en primero de Samuel. De manera que estos pueblos idólatras y paganos tenían a diferentes dioses, muchos dioses, y siempre lo tenían con una gran figura, una estatua muy alta, y a ese rendían adoración, rendían sacrificio, rendían culto y le ofrendaban todo lo que pedían estos dioses paganos. Ahora me salgo de esto. El último del que quiero hablar, porque me suena uno de los más ingratos. Una de las prácticas paganas más horrendas, usted y yo lo sabemos, el dios Moloc, dios amonita. El pueblo de los amonitas tenía un dios que se llamaba Moloc. ¿Y quién era Moloc? Una figura de bronce, hueca por dentro, vacía, pero una figura de 4 metros de alta, y debajo, no solo eso, de 4 metros de alto, que estaba sentado y tenía sus dos brazos así. Ustedes lo han visto más de una ocasión.
que está sentado y tiene los dos brazos como recibiendo, esperando que le tiren algo a alguien y cacharlo, como decimos, recibirlo. Sentado, con las piernas un poco abiertas y con las manos está así. Ese era Moloc. Y debajo de él, donde estaba sentado, salía mucho fuego ardiente. Moloc era una gran estatua de 4 metros de alta, hueco y vacío por dentro, sentado, con los brazos como ya le he descrito, y la creencia de ese entonces, aunque hoy nos parezca absurdo y nos parezca raro, pero eran las prácticas abominables de esos pueblos, a ese Dios la gente escogía a uno de sus hijos cuando estaban tiernos y traían a uno de sus hijos y se lo llegaban a lanzar a los brazos de Moloc, y aquel niño era devorado y consumido por las llamas que salían de entre los brazos de Moloc. Y mientras el niño gemía y gritaba con angustia, toda la gente se postraba y gritaba y decía: Moloc, Moloc, Moloc. Aquel niño se consumía, era asado y devorado por las llamas, y la gente adoraba a Moloc. Prácticas que están registradas de los tiempos de Josué, por ejemplo. Por eso es que a estos pueblos Dios dijo: no quiero ni una sola. Le dijo a Josué, que elimines a todos estos pueblos. Dios ejecutó un juicio, de eso hemos estado predicando los miércoles atrás. Ejecutó un juicio sobre estas naciones, porque Dios dijo: no quiero que quede rastro alguno. No quiero que esas prácticas paganas queden, porque si llegan a quedar, van a contaminar a mi pueblo Israel. Eso dijo Dios. Y ahí estaba Moloc devorando y consumiendo aquel pequeño bebé. Y eso es lo que Moisés está tomando en cuenta. Y esta es la razón de la pregunta. Por eso es la pregunta, si nos la presenta por favor nuestro hermano. Por eso la pregunta. Dice Moisés: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová? Mire la pregunta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, y le va a mencionar 5 cosas, pero ¿qué pide Jehová nuestro Dios? ¿Qué pide de ti? Sino que la misma entonación de la pregunta está exigiendo una respuesta, como quien dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino algo sencillo, algo leve, algo no tan sacrificado como comparado. Moisés está teniendo en cuenta y está comparando a Jehová Dios y dice: lo que Jehová está pidiendo. Es que, hermano, esto es como cuando usted le dice a uno de sus hijos: pero hija, a mí me pasa cuántas veces con mi hija mayor. Pero hija, si tu único trabajo solamente es estudiar, el único trabajo que yo te exijo es, tu trabajo es estudia, hija, estudia. Tú no te preocupes de los biles aquí, tú no te preocupes de pagar allá, lo único que te pido es estudia, trabaja. Tu trabajo es el estudio. Eso dice un papá. Eso dice un papá. Con esto está haciendo énfasis que lo que se está pidiendo es leve comparado a lo que podría ser. En este caso, Moisés está diciendo: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas. Si nosotros comparamos lo que Dios está pidiendo
comparado con lo que pedían estos dioses que le acabo de describir, como Moloch, que pedía niños recién nacidos y consumirlos en su vientre, el fuego. Si comparamos eso con lo que Dios pide de Israel, que es andar en su temor, oiga, no se compara. No. Es decir, hermano, estos pueblos no tenían esta bendición. Es decir, hermano, Dios pide algo que no había en otros pueblos. Dios está pidiendo algo que los otros dioses no lo pedían. Los otros dioses lo que pedían era hermanos, cosas horribles. ¿Cómo eran los dioses en los tiempos de Elías? Cuando Elías está ofreciendo aquel sacrificio, descuartizó los bueyes y los ofreció en el sacrificio. Dice que la gente de Baal, los sacerdotes de Baal, andaban brincando. Y dice, ¿qué dice el pasaje? Se cortaban el cuerpo y sangraban y decían, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y andaban ahí, hermano, brincando y sangrando, todo lleno de sangre por los brincos y la cortada. Baal, respóndanos. Y allí, hermanos, así. Eso pedían los dioses paganos. Pero el Dios de Israel, Jehová Dios el Todopoderoso, al cual hemos venido a adorar esta mañana, está lejos de esas cosas. Lo que este Dios nuestro, el Dios de Israel, pide es solamente, aquí miramos, que le temamos, que andemos en su santo temor. Es una de las cosas principales que pide nuestro Dios. ¿Qué sería de nosotros si el Dios nuestro pidiera que le sacrifiquemos nuestros hijos? No, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿Qué sería si el Dios de nosotros pidiera que el primer niño, el primogénito de nuestra familia, hubiera que entregarlo en la llama? ¿Qué sería de nosotros? No, nadie estaríamos aquí. No, ese Dios es un Dios. No, ese Dios no es un Dios. ¿Quién le va a servir así? Diríamos nosotros. Pero aquí estamos viendo a Dios. Aquí está Moisés diciéndole al pueblo, oye Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Si no solamente que, primero, de los primeros 5, sino que le temas. Y mire, hermanos, esto nos da entrada ya a la primera cosa. Son 5, pero nos da entrada a la primera. Hermano, este temor del cual nos está hablando aquí, y lo explicamos a continuación, es que este temor a Dios no es un pavor de miedo a su carácter, no es pavor, no es miedo de voy a huir porque allí está ese Dios y ese Dios mata, ese Dios. No, hermanos. El temor del que se está hablando aquí, o el temor del que Dios está pidiendo de su pueblo, que hoy día no es Israel, hoy somos nosotros. Hoy es usted, hoy soy yo. Oye, Rigoberto, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas. Ese temor del cual se está hablando aquí, hermanos, no es aquel temor que da por correr y esconderse, como por ejemplo el que está registrado en Apocalipsis capítulo 6 verso 12 hasta el 17. Si leemos por favor Apocalipsis capítulo 6 verso 12 hasta el 17, ahí se está describiendo lo que va a acontecer en el tiempo de la gran tribulación, cuando se abra el sexto sello. Dice la Biblia así. Mira, aquí está un ejemplo de lo que no es el temor que Dios está pidiendo. Esto no es, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra
Los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. ¿Qué pasaba con ellos? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Eso está por venir, eso se va a ver en la gran tribulación, cuando ya la iglesia no esté aquí en la tierra y la gente que hoy rechaza y desprecia al Señor haya quedado, va a experimentar todo esto, hermano, tristemente, así dice la Biblia que es. Mire, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían, ¿qué más? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y el último dice: porque el gran día de su ira es venido. En otra versión dice: ha venido. Y por último, ¿y quién podrá estar? En otra versión dice: en pie, dice en nuestra versión Reina Valera. ¿Y quién podrá estar en pie? Ahora, ¿qué es esto que miramos aquí? Esto que miramos aquí es solamente miedo a Dios. Esto que estamos viendo aquí es miedo a Dios. Miedo que va a experimentar la gente por haber roto los mandamientos de Dios, por haber quebrantado sus mandamientos, por no haber tomado en cuenta su santidad, su poderío, su dominio, su soberanía, su grandeza, por no haber tomado en cuenta la palabra de Dios. Esta gente en este momento va a tener miedo, va a tener pavor a Dios. Tan fuerte va a ser el pavor que le van a tener a Dios, que van a preferir morir antes que estar frente al Señor. Eso es pavor, eso es miedo. Pero ese no es el temor de Dios que se nos está pidiendo hoy. El temor de Dios del cual Moisés le está diciendo a Israel: oye pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que le temas? Ese temor es distinto. Ese temor del cual está hablando, hermanos, del cual está hablando Moisés, es un temor que implica, hermanos, un temor. Esto implica respeto a Dios, reverencia a Dios. Del temor que está hablando Moisés es, hermanos, respeto a Dios, obediencia a Dios, respeto por lo que Él es, reconocer su dignidad. Tener temor a Dios es reverencia por reconocer su poderío, reverencia por reconocer su majestad. Hermanos, es tenerlo en grande respeto por lo que Él es. Eso es el temor del cual se está hablando aquí. Reverencia por quién es Él, honrarle, exaltarle y reconocer su posición como creador y juez de toda la humanidad. Que cuando reconocemos a Él como el creador de todo lo que ven nuestros ojos, de todo lo que existe en el universo, cuando lo reconocemos a Él como el más grande, como el soberano, como el poderoso, como el Dios inescrutable, el Dios autosuficiente, cuando vemos eso no podemos hacer más que solamente sentir temor de ese gran Dios que conocemos. De ese Dios, o de ese temor, perdón, es que Moisés está diciendo: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, Israel? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, Rigoberto? Sino solo una cosa: que temas al Señor, que le temas. Entonces, ¿qué es temer a Dios? Reconocer su grandeza, reconocer que es el gran creador. Mire lo que dice el Salmo 33, versos 6 hasta el 9. ¿Qué dice el Salmo 33, versos 6 hasta 9? A ver qué dice el salmista. Salmo 33, versos 6 al 9 dice:
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y leemos el último, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Alabado sea nuestro Dios. La Biblia nos llama a reconocer a nuestro Dios como el creador de todo. Y como resultado de reconocer que Él es el creador de todo lo que existe, debe provocar en el hombre un santo temor, un santo respeto, una santa reverencia, sabiendo que Él es la fuente de mi vida, que de Él dependemos, que si no fuera por su gracia, que si no fuera porque a Él le ha placido, nosotros no somos nada, no podríamos vivir ni siquiera 30 segundos por nosotros mismos. De ese temor está hablando Moisés a Israel. Y este es el temor al que se nos llama a nosotros hoy día a tenerle a Él. Este es el temor. Y tengo mucho para decir esta mañana, hermanos, que triste y lamentablemente estamos viviendo unos días cuando el temor a Dios se está extinguiendo de nuestro mundo. El planeta Tierra con toda su humanidad, hermanos, el temor a Dios lo ha puesto por un lado y no quiere saber nada del temor de Dios. ¿Sabía usted que el temor a Dios está en camino a extinguirse? El temor a Dios está en camino a desaparecer. Qué triste. El temor a este gran Dios, a este Dios tan santo, a este Dios tan poderoso, está en camino a desaparecer. ¿Por qué hoy día las naciones? ¿Por qué hoy día nuestro mundo? ¿Por qué hoy día pueblos enteros? Hermanos, hoy día pueblos enteros no quieren saber nada de temer a Dios. A Dios se le mira como un estorbo. A Dios se le mira como un estorbo. Déjame pecar con libertad. Yo no quiero que tú me veas. Yo no quiero que tú juzgues el pecado. Déjame pecar con libertad, dice el hombre. Por esto es que a Dios se le está sacando de todo lugar. Hay lugares donde está prohibido hablar de Dios, porque el hombre, el ser humano, no quiere saber nada de lo que tiene que ver con temer y respetar a ese Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos gobernantes firmando leyes que no toman en cuenta, sí, la ley de Dios? Que no toman en cuenta la ley de Dios, en otras palabras, que no tienen temor de Dios. Y rumbo a eso vamos. Y cada día este asunto va peor y peor. Peor y peor. Este asunto va cada vez peor y peor. El temor a Dios se está extinguiendo. Recientemente en mi casa alguien me enseñó este breve pasaje y yo ahora reconozco que Dios me lo dio porque sabía el mensaje que íbamos a traer esta mañana. Hace como 3 días alguien me mostró esto y me dijo, allí en el Facebook estaba este pasaje. Alguien había escrito esto. Ya basta de tanto arrepentimiento. Hay pecados que simplemente hay que saborearlos. Y sabe, habían 2 copas de vino rojo, uno a la izquierda y otro a la derecha, y 2 pies, el pie de un amante y los pies de la amante, es decir, una pareja de amantes. Y en una habitación, se lo repito otra vez, mire lo que habían puesto, ya basta de tanto arrepentimiento. Hay pecados que simplemente hay que saborearlos. Así decía todo lo escrito en el cuadro. Tú como hijo de Dios sientes horrible hasta leer eso.
Y no puedes evitar pensar y decir: Dios, ¿a dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Tú puedes por un momento meditar y ver que nuestro mundo está yendo en dirección al abismo. Nuestro mundo no quiere saber nada de temerle a Dios. Nada de temerle a Dios. Ya basta de tanto arrepentimiento. Hay pecados que simplemente hay que disfrutarlos. Y los dos pies, los pies del varón y los pies de la dama. Copa de vino rojo allá y copa de vino por el otro lado. En un cuarto de hotel. Ese es el rumbo de nuestro mundo. Así están las cosas. Nuestro mundo no quiere saber nada del temor a Dios. El temor a Dios se está extinguiendo en nuestro mundo. Para el mundo, vuelvo a repetir, es un problema. Es un estorbo, Dios. Porque no tolera el pecado. Porque no me permite pecar como yo quisiera. Este Dios no permite que nos divirtamos. Este Dios no permite que disfrute el pecado, dice el mundo. Este Dios santo es un estorbo para mi pecado, dice la gente. Ay, que Dios nos ayude. Yo tengo un mensaje para ti esta mañana, para ti y para mí. Tú no permitas, yo no permita, nosotros seamos de aquello que no permitamos. De que la corriente de este mundo arrase con nosotros también. Usted y yo somos el pueblo escogido de Dios, pueblo santo, linaje del pueblo, el pueblo escogido de Dios. No permitamos que la corriente y oscuridad de este mundo nos envuelva a nosotros también. Somos llamados a conducirnos por la vida bajo el santo temor de Dios. El temor de Dios. Ayer se nos predicaba la palabra que si somos discípulos debemos aplicar las enseñanzas de nuestro maestro. Nosotros, si somos hijos de Dios, somos llamados a conducirnos en el santo temor de Dios todo el tiempo, dijo Pedro, de nuestra peregrinación, dijo Pedro. No importa que nuestra sociedad y nuestro mundo en el entorno se desmorone, usted sigue teniendo el mismo llamado. Tenemos a un Dios que es santo y nos llama a tenerle santo respeto y reverencia. La iglesia tiene el llamado a ser santa. La iglesia tenemos el llamado a tener temor de este gran Dios creador. Tú sabes que Dios es el creador de todo. Yo sé que Dios es el creador de todo. Y a Él le debemos todo respeto y reverencia. ¿Cuántos creyentes vivimos hoy día y no tenemos el temor de Dios? Mas he aquí la palabra de Jehová que viene del cielo a recordarnos que son días peligrosos, son tiempos en los que tenemos que volver a la senda antigua, la senda donde caminaron los hombres del ayer, los hombres santos, los hombres como Noé, los hombres como Abraham, como Moisés, como Josué, como Samuel. Son tiempos, hermanos, de volvernos al Dios santo. Son tiempos de volver al temor de Dios. Después de haber dicho un poco de lo que es el temor a Dios, usted pregúntese, yo debo preguntarme, preguntémonos todos, ¿realmente yo tengo temor de Dios? ¿O solo soy alguien que habla de Dios? ¿Realmente tengo yo temor de Dios? ¿O yo solamente soy alguien que habla de Dios? Alguien que en las emergencias, en las dificultades, en los momentos difíciles, ora y clama a Dios. Pero realmente, ¿tengo yo temor de Dios? Esta es una mañana para reflexionar.
como pueblo de Dios no podemos, hermanos, hacer lo que se nos da la gana, ni vivir como nos da la gana. No olvidemos, amado pueblo, no olvidemos, iglesia, que nosotros seguimos a un Dios santo, que todo el tiempo nos sigue diciendo: quiero que andes en mi temor, quiero que andes en mi temor. No se nos haga fácil. Miren, este Dios santo, este Dios al cual le debemos temor, respeto, reverencia, reconocimiento, admiración, honra, todo esto. Este Dios, hasta para venir a la iglesia. Por eso que en las iglesias se dice que hay que venir bien vestido, hay que venir bien presentado. Y no lo decimos por nadie aquí. Yo no... hasta hoy ni me he fijado en alguien, y si me hubiese fijado, ¿qué importa? Yo no soy nadie, ni ningún líder aquí es nada, pero hasta para venir a la casa de Dios, hasta eso, hermano, hasta la vestimenta nuestra para venir a la casa de Dios, tiene que hablar de respeto, tiene que hablar de reverencia a ese Dios. Uno no va a presentarse a un lugar, hermanos, donde se va a presentar a una gran autoridad, a un gran líder, y usted no va a ir como le da la gana. Usted va bien presentado, porque a esa autoridad se le debe respeto, se le debe reverencia, aún la manera de vestir. Pero esto es irse ya quizás por otro tema, pero no está de más decirlo que por eso, hermano, que a la iglesia, cuando uno viene, desempeña privilegios a este lugar, sobre todo con la dama, debe de tener cuidado que aquí nosotros venimos a representar a un Dios santo, que no debemos de permitirle lugar y espacio alguno para ser de tropiezo para otro. Y esto se enfoca con las damas. La vestimenta de este lugar tiene que ser de la más. Usted, cuando tenga privilegio de este lugar, usted preséntese con la falda más decente que tenga, con la falda más modesta, con la máxima modestia. Porque usted viene aquí a representar a este Dios al cual le debemos respeto, temor, reverencia y todas estas cosas. ¿O no es cierto? Así debe de ser. Y si quiere los demás días, venga ahí a la banca y nadie le va a decir nada. Y no quiero decir que aprobamos la conducta, no, pero eso no se puede obligar. Pero cuando se trata de privilegio aquí, venga con lo más decente que pueda, lo más decente que se pueda. Pero eso en el sentido de la apariencia, pero por el otro lado, de temor de Dios en cuanto a qué, a nuestra vida interna, nuestra vida privada, nuestra vida privada. ¿Qué no se puede decir de la vida privada? Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, que Dios tenga misericordia de nosotros. Hermanos, quisiera continuar, pero voy a quedar no voy a terminarlo, y voy a quedar en una parte donde no es adecuada para cerrarlo. Entonces, yo creo que voy a ir cerrando con decirle a usted que el temor a Dios se está extinguiendo. Y usted y yo debemos de tener cuidado de no ser arrastrados y arrasados por la ola mundana que no toma en cuenta a Dios y que no respeta a Dios. Usted y yo somos llamados a tener este cuidado, hermanos, que aunque mi papá, mi mamá, mi amiga, mi amigo, no importa quién estaba a mi lado, se desvió, yo y usted tenemos un solo llamado: ser santo, porque nuestro Dios es santo, y conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo. Hay gente que tiene miedo a Dios, que Dios lo mate, y razón tiene. ¿Sabe por qué?
El que tiene miedo que Dios lo mate es porque anda en pecado y sabe que anda muy mal y siempre piensa así: ¿qué tal si Dios me quita la vida? Siempre anda pensando, no tiene paz, no tiene paz. Tiene miedo que Dios lo mate. Pero eso no es temor de Dios, eso es miedo. Y de razón tiene, porque tiene miedo porque anda en pecado. Y si se muere se va al infierno. Y es que el temor a Dios, hermanos, es que el temor a Dios en toda la Biblia, esto sería la otra parte para ingresar a tocar. Pero el temor a Dios se origina a causa de reconocer su gran poder, su gran santidad. Cómo mató a este allá en el Antiguo Testamento, cómo mató al otro allá, cómo mató a la otra de la otra forma, cómo castigó a aquel, cómo mató a Acán, por ejemplo, cuando había dicho cuidado y tomen del anatema, libro de Josué capítulo 7. Y Dios hermanos, no pasó por alto aquello de Acán. Dijo Dios: reúnanse todas las tribus, Acán con toda su familia, hasta sus hijos, pónganmelo en medio, agarren piedras todo el mundo, y va a morir apedreado, es decir, lapidado murió. Acán con su mujer y todos sus hijos, en medio de todas las tribus. Cuando se mira a ese Dios tan santo, a ese Dios que cómo trató con el pecado, cómo presentó oposición al pecado, cómo en todo el Antiguo Testamento batalló y trató y se opuso contra el pecado. Cuando vemos a ese Dios que cómo trata con el pecado y saber que yo ando en este camino de pecado, razón tiene de tener miedo. Razón tiene, si no es raro que Dios nos pare el corazón. No es raro que Dios diga: hasta aquí llega tu corazón, ya no aguanto. Razón tiene de sentir miedo. Pero el que anda en el temor reverente y respeto del que habla Moisés aquí, dice el libro de Proverbios, me parece que es el 4:26, pero si no lo es me perdonan. Pero Proverbios 14:26 me parece, si no lo es me perdonan. Solo se me viene que dice que el temor de Jehová, dice, es nuestra confianza, dice. ¿Será ese el temor de Jehová? En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Pero qué linda la primera parte: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Hermano, cuando uno anda en el temor de Jehová, le viene lo que le viene, pero usted sabe cómo ha andado con el rey. Y hay una confianza, hermano, una confianza que es tremendo. Cuando uno ha andado en el temor de Jehová, le viene un problema o le venga lo que le venga, hay algo dentro de usted que le dice, hay esa conciencia que está limpia, hermano, se convierte en una fuerte confianza. Lo que le viene, usted lo vence, porque hay una fuerte confianza, porque usted sabe que se ha conducido en el santo temor del Señor. Bueno, usted es llamado a moverse todos los días de nuestra vida en el santo temor de Dios. Hermanos, tengamos cuidado. Estamos en los días más peligrosos. La Biblia describió estos últimos días como días en los cuales el temor, el respeto a Dios, el reconocer la grandeza, el señorío y el poderío y la gracia y la misericordia de Dios, la Biblia describe que serían días cuando la gente no iba a querer. Permita Dios que usted y yo no seamos de aquellos que nos unimos a todo el mundo sin tener respeto y reverencia a Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, que se pueda extinguir, quizás no sabemos, pero que no vaya a ser en usted y en mí. Usted y yo somos llamados a tener respeto a Dios. En otra ocasión trataremos o veremos cómo se origina más el temor a Dios y cómo Dios trató con hombres como Belsasar, por ejemplo, por no tener respeto, no tener temor a Dios. Que Dios nos ayude. Yo espero que esta palabra, hermanos,
pueda quedar en nuestra conciencia y haya un mensaje allí para usted, para mí. Y antes de cerrar este espacio, yo quisiera decirle que si en esta mañana usted reconoce que la vida que está llevando como hijo de Dios no habla de una vida de respeto y de reverencia al Señor, esta es una mañana en que el Señor apareció con su palabra y nos dice: mira cómo estás, mira cómo está. Es una mañana para reflexionar. ¿Cómo es eso que yo soy hijo de Dios y no tengo temor de Dios? Esta es una mañana para volverme a los caminos santos del Señor. Esta es una mañana para decir: la verdad es que yo estoy mal. Señor, yo reconozco que soy pecador, que no he guardado temor y respeto ni reverencia por ti, siendo lo que tú eres. Pero esta mañana tomo la decisión, Señor, de cambiar. Pido que me ayudes. Esta es una mañana para eso. Y le voy a pedir que si oramos juntos, estemos de pie y oremos juntos. Señor, esta es tu palabra. Entendemos que son días finales que estamos viviendo y que tú estás llamando a tu iglesia, que tú estás llamando a tu pueblo, estás llamando, Señor, a tus redimidos a guardarse, a purificarse, a andar en tu santo temor como es digno del llamamiento. Señor, que esta mañana tu palabra pueda penetrar a nuestra conciencia. Señor, que andemos en tu santo temor todos nuestros días. Deposita temor de Dios en el corazón de tu pueblo. Deposita temor en el corazón de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, que no se nos haga fácil irnos por el camino del pecado. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Ruego, Padre Celestial, que nos ayude. Señor, que haga esa obra de regeneración en nuestra vida. Deposita temor en nuestro ser interior, en nuestra conciencia, Señor. Si hay una persona ahí, Señor, en las bancas, que sabe que ha andado sin temor, que no ha respetado tus leyes, tus mandamientos, y que ha hecho, Señor, como le da la gana, esta mañana que tu palabra, Señor, sea como punzada en la conciencia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Por eso, si esta mañana hay una persona en esta reunión que quisiera venir a Cristo Jesús, le pedimos que venga a Cristo. Si hay alguien en nuestra reunión que quisiera recibir a Jesús como su Salvador, o alguien que reconoce que ha andado quebrantando los mandamientos, que ha andado muy mal delante del Señor. Todos fallamos, todos pecamos, pero si hay una persona que quiera reconciliarse con el Señor, tomar la decisión de comenzar una nueva relación con Dios, esta es una mañana en que usted puede reconciliarse con Dios. Usted se puede reconciliar con el Señor. Pidamos perdón. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Thank you, my Lord. Thank you for the battle of my heart. We say thank you. Thank you, my Lord. Thank you for the battle of my heart. En la cruz diste. Amado Dios, aquí venimos delante de ti, Señor. Reconocemos que somos pecadores. Reconozco que soy pecador, que he andado mal delante de ti.
pero hoy me arrepiento. Yo te pido perdón. Confieso mis pecados y te recibo hoy como el Salvador de mi vida. Lávame de mis pecados, límpiame de mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme. Amén. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, por llamarnos a la santidad, por llamarnos a tu santo temor, por recordarnos lo que somos, pueblo santo, y que lo que tú pides de nosotros es que andemos en tu santo temor. Señor, gracias por hablarnos, gracias por la iglesia, gracias por el pueblo que está aquí, Señor. Gracias por todos en esta mañana, por las vidas que han venido hoy reconociendo su condición de pecado delante de ti, por aquellos que se reconcilian allí en su banca, ahí donde están. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Amén, Jesús. God bless you. God bless you. Very well. God bless you. Very well. God bless you. Y te doy gracias, y gracias, Señor, y gracias, mi Dejémoslo Señor. así. Son ellos. Jesús, y cantamos gracias, gracias, Señor. Sí, para la otra. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amén, amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Esto ha sido el espacio de la palabra de Dios. Les vamos a pedir que por favor tomen unos minutos